Bueno, bueno, buenos días chicos a todos. Vamos primero con los avisos parroquiales y necesarios para ustedes. El examen parcial se va a tomar el día 6. Después les confirmamos exactamente la hora, pero va a ser a la mañana, seguro temprano. Va a ser escrito, presencial y en papel. Va a haber dos temas, va a ser multiple choice y alguna pregunta probablemente, no, casi todas van a ser multiple choice. Eso va a ser el 6. El recuperatorio va a ser el 14 y el recuperatorio especial va a ser el 15. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, Sí, con que me sí. conteste uno está bien. Perfecto. Después, bueno, ya saben que van a tener el práctico con el doctor Lombardo el día lunes por la tarde, así que por la mañana van a tener el examen y por la tarde van a tener ese práctico que se postergó un poco contemplando que ustedes tenían el examen en salud de la mujer. Eh, La dinámica vamos a hacer así, porque yo a ustedes no los veo, pero si surge en el desarrollo de la charla alguna pregunta, me paran y hacemos, porque vamos a desarrollar dos temas, esperemos que nos dé el tiempo, que es lo que es lo que están viendo ahora, que es la oclusión arterial aguda, que forma parte de la arteriopatía, digamos, de urgencia que van a ver ustedes, y vamos a ir echando un poquito de lo que es también la arteriopatía crónica, que muchas veces termina en una oclusión arterial aguda. Y el otro tema a desarrollar es el de aneurisma de aorta, tanto abdominal como torácico, más que nada torácico, lo que es la parte de disección. Entonces, para introducirnos un poco en el tema, ¿cómo definimos la isquemia aguda de miembros inferiores, que es la más frecuente? No obstante, y esto tiene que ver con lo que ocurrió con el COVID-19, me ha tocado vivir oclusiones arteriales agudas por el tipo de patología en miembros superiores, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es verlo en el miembro inferior, y como dice la definición, es la disminución o interrupción de la irrigación sanguínea de un miembro. En este caso vamos a hablar de los miembros inferiores. Um, la frecuencia de observación en la práctica clínica, cómo es el cuadro, que lo vamos a desarrollar, se ve en forma manifiesta cuando hay una reducción crítica, como dice acá, de la perfusión del miembro. Es decir, hay una obstrucción que no permite el pasaje de la sangre y obviamente va a generar una serie de signos y síntomas, y generalmente esto se lo considera un cuadro grave. Lo que quiero diferenciar, que vamos a cuando mencionemos, voy a hacer un poco un paralelismo, cómo dividimos una oclusión arterial, insisto, a una oclusión venosa o una trombosis venosa, porque en realidad no es oclusión venosa, sino una trombosis venosa que es de otras características y que ustedes han visto esta patología inclusive en clínica. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque nos ha pasado más de una vez en los exámenes que cuando le preguntamos las diferencias confunden lo que sería una oclusión de una arteria con una trombosis o una oclusión también de una vena, porque en definitiva la trombosis venosa profunda es una oclusión de un elemento vascular. Pero vamos a enfocarnos más que nada en la oclusión arterial aguda. La epidemiología habla de que se da más frecuentemente en el sexo masculino, en mayores de 50 años. La mortalidad generalmente ronda entre un 10 y un 20% por la patología asociada que tienen estos pacientes. Y el poder salvar un miembro tiene entre un 75 y 90%. ¿En qué se basa este 75-90%? En la prontitud en que uno hace el diagnóstico y obviamente, lo vamos a ver después, el tema de la evolución y el tiempo de evolución que puede tener estos cuadros. Porque mucha gente, a ustedes les va a pasar que van a hacer consultas tardías. Y fíjense que al bajo dice prevención, y la prevención tiene que ver con la información que uno le da a los pacientes para que justamente darle esas pautas de alarma, especialmente el paciente que tiene ya una arteriopatía crónica o que tiene, que ya vamos a ver como una de las causas, distintos tipos de arritmias. Bien,
Ahí está. Bien. ¿Cómo las clasificamos, perdón, en cuanto a la etiopatogenia entre intrínsecas y extrínsecas? En el caso de la intrínseca, tiene que ver con la embolia arterial, que después vamos a ver las causas de embolia arterial que tenemos. Eso que puede depender de trombosis, de oclusiones arterioscleróticas crónicas, de que un paciente tenga un aneurisma, una dilatación en la arteria, como es el caso, por ejemplo, de los pacientes que tienen aneurismas popliteos. El fallo en la reconstrucción arterial, es decir, que de pronto en una recuperación o una cirugía, digamos, o una reconstrucción previa que pueda tener el paciente, puede asentarse una trombosis, o una oclusión, perdón. Lesiones vasculares por angioplastia, por ejemplo, que se haga una angioplastia y haya una disrupción del endotelio, o la disección aórtica, que eso ya lo vamos a ver en el siguiente tema cuando lo desarrollemos. Y dentro de las extrínsecas tenemos las lesiones arteriales directas, por ejemplo, un trauma por herida de arma de fuego, por herida digamos, de arma blanca, lesión vascular iatrogénica. Acá ya entra la iatrogénica, tiene que ver cuando se hacen los estudios hemodinámicos, es decir, un cateterismo donde se ingresa por la arteria femoral. Hoy en día se hacen estudios hemodinámicos a través también de la arteria radial, pero bueno, esos traumas pueden ocurrir. La compresión mecánica, y esto de la compresión mecánica a mí me tocó vivirlo hace unos años, unos cuantos años, en un muchacho que justamente tuvo un accidente en Concordia, que yendo en su moto quiso pasar entre un camión y un auto y bueno, eh, hubo una rotación, una compresión externa y le provocó una lesión vascular. Los estados de hipercoagulabilidad, es decir, por los pacientes, por ejemplo, oncológicos o pacientes que tienen ya un trastorno arteriosclerótico crónico, pueden tener un aumento de la coagulabilidad, perdón. Y las causas metabólicas que podemos encontrar también como desarrollados. A ver. Silvana, ¿vos estás ahí? Profe, sí puede apretar eso, el ocultar. Eso, quería sacármelo porque no me dejaba. Bueno, en cuanto a la embolia, el impacto en el miembro inferior está entre un 70 y 80%. Y generalmente se ven las bifurcaciones arteriales. Ahora después lo vamos a ver, pero generalmente podemos verlo en la bifurcación de la aorta cuando se bifurcan las dos ilíacas, o la femoral común cuando se bifurca después de la arcada en femoral profunda y femoral superficial, y en el tronco tibio peroneo ya por debajo de la rodilla en la poplitea infrapatelar. Eh, la patología cardíaca está subrayado, fíjense, resaltado en colorado. Tenemos las fuentes embolígenas como la cardiopatía arteriosclerótica, el IAM, las arritmias y la fibrilación auricular. Después están también la cardiopatía valvular, la tumoral o el mixoma, la cirugía vascular, la degenerativa, infecciosa, todas las que están relatadas, pero principalmente la cardiopatía arteriosclerótica y en especial las arritmias y fundamentalmente la fibrilación auricular. Así que vamos a encontrar que muchos de estos pacientes, cuando hagamos el diagnóstico, cuando concurran a la consulta, especialmente pacientes añosos, que tienen esta arritmia que es generadora justamente de trombos. Otra patología también, en el caso de la valvular, sería la estenosis mitral. La estenosis mitral también es embolígena, así que tenemos que estudiar, ya vamos a ver, en forma global al paciente. Tiene una patología entonces arterial, que puede ser aneurisma, como habíamos visto antes, las placas arterioscleróticas o el ateroembolismo, que el ateroembolismo es justamente un ateroma que puede encontrarse en la aorta, por ejemplo, a consecuencia de un aneurisma, y hace un desprendimiento de ese ateroma y provoca justamente la oclusión arterial. Entonces, como habíamos visto antes, la localización de las embolias, el 43% generalmente en la femoral común, 17% en la bifurcación ilíaca, en la bifurcación poplitea el 15%, en el cono aórtico el 15%, y es el 10% restante, como dijimos antes, de extremidades superiores a nivel cerebral o mesentérica. Obviamente que a nivel cerebral va a depender de esa arritmia que tiene el paciente o de que tenga oclusiones de las carótidas o lesiones severas de las carótidas. Y en el caso de la mesentérica, esos famosos cuadros que son bastante difíciles de diagnosticar, que son las oclusiones mesentéricas arteriales, que van a dar una angina abdominal y que puede poner de manifiesto a través de esta oclusión.
¿Vamos bien hasta ahora, Sí, sí. chicos? Bien. La trombosis arterial, entre un 10 y un 15%, la mayoría son pacientes, como dice acá, que tienen arteriosclerosis previa, ya es preexistente, y que, ¿cómo actúan para desarrollarlo? La pared de la arteria se estenosa. Recuerden que nosotros tenemos un endotelio vascular, una muscular y una adventicia. Y bueno, esto es lo que puede favorecer una alteración en la composición de la pared de la arteria, el estado de hipercoagulabilidad que puede tener el paciente o hiperviscosidad, como son los pacientes generalmente oncológicos, o trastornos hemodinámicos como una insuficiencia cardíaca o la hipovolemia. ¿Cómo es un poco la fisiopatología? Y bueno, ocurre la obstrucción arterial, se genera un vasoespasmo del lecho distal con estasis, es decir, no hay circulación, interrupción del flujo. Eso genera una reacción inflamatoria local. Y la reacción inflamatoria no es que se pone colorada la pierna, no, al contrario, vamos a ver que aparece la isquemia. La isquemia que es la reducción de la llegada de oxígeno a un tejido. Entonces, por ende, generalmente va a empalidecer, que es lo que vamos a ver entre los signos y síntomas. Entonces, justamente, la isquemia es el desbalance entre el aporte y la demanda metabólica. Es decir, no está llegando oxígeno, por ende el tejido sufre. Este es un dato importante, la resistencia a la isquemia. Los nervios periféricos son los más sensibles y los que nos van a determinar realmente la viabilidad del miembro. El déficit ese, como dice sensitivo motor, es un dato muy importante y ahora vamos a hacer hincapié en eso. El gran componente obviamente acá es el músculo, porque es el que va a sufrir, y la isquemia generalmente se considera en una isquemia aguda en un periodo de lapso de 4 a 6 horas. Si bien a veces puede prolongarse, pero generalmente esas horas son horas críticas y horas importantes para nosotros poder hacer el diagnóstico y la terapéutica correspondiente. Y fíjense que piel y celular subcutáneo son los más resistentes a la isquemia. Cuando nosotros encontramos necrosis de piel o lesiones vasculares ya profundas, es porque el paciente lleva mucho tiempo de evolución. Eso no se ve en forma inmediata, pero sí, en forma inmediata vemos, vamos a ver ahora los signos y los síntomas, el dolor, la impotencia funcional y justamente la frialdad del miembro. Entonces, ¿cómo dividimos estos cuadros clínicos? Los podemos dividir en moderada, avanzada y grave. Y esto es importante. Dependerá del tiempo fundamental, la topografía, obviamente si está afectado el pie solo, la pierna o todo el miembro. ¿Por qué? Porque eso nos va a determinar el nivel de obstrucción arterial. Obviamente, si yo tengo isquémico nada más que el pie, la arteriopatía o la obstrucción va a estar de la poplitea hacia abajo. Si yo tengo comprometida la pierna, probablemente esté en la poplitea supraarticular. Y si tengo todo el miembro, seguro que la obstrucción está en la femoral común. Entonces, tiempo, topografía, obstrucción, circulación colateral. La circulación colateral generalmente se puede llegar a ver en pacientes que tienen arteriopatía crónica. En el agudo, generalmente si es y no tiene arteriopatía crónica previa, en el agudo no hay circulación colateral. Sí se desarrolla en el crónico. Y esto es importante, grado de anestesia y paresia. Ahí está mal, no es paresia, de parestesia. Entonces, ¿por qué? Porque cuando los signos ominosos de isquemia arterial aguda y no viabilidad del miembro, justamente, y vamos a hacer hincapié en esto, eso se pregunta en el examen, es que se pierda la sensibilidad y la motilidad. Cuando un paciente perdió la sensibilidad y la motilidad, estamos ante la pérdida de un miembro. ¿Cómo es la clínica? Uno se ríe porque ponen las reglas de la 6P, ¿no? Pero porque la primera le cambiaron el idioma. Pain. Pain es dolor. Quiere decir que dolor, palidez, parestesias, parálisis, pulsos ausentes y poiquilotermia, es decir, un cambio en la temperatura también y con la coloración. Es más, van a ver que muchas veces, en vez de verlo pálido, se ve como enrojecido, pero uno cuando toca la piel está fría, así que ojo con eso, que no quiere decir que está bien irrigado, sino que está disminuido. Entonces, estos son los 6 pilares fundamentales para
hacer el diagnóstico justamente ya clínico, les diría, de una oclusión arterial aguda, acompañado de lo que relate el paciente. Entonces, para definir la isquemia sensitivo-motriz, el paciente va a tener anestesia, parálisis y rigidez muscular. Esto es signo ominoso de pérdida del miembro. No tiene chance de recuperación, porque cuando ya está afectado la parte neurológica es porque la parte vascular ha avanzado mucho y ha provocado ya casi, no llega a la necrosis, pero sí una isquemia muy avanzada. Distribución, hasta lo vimos. Bueno, entonces un poco ver los dolores. El dolor es un dolor intenso, para el miembro se pone frío, pálido. Cuando uno va a palpar los pulsos, el pulso arterial no se puede. Vamos a dar como ejemplo una oclusión arterial aguda, digamos, proximada a nivel de la femoral común. Quiere decir que el miembro está totalmente frío, no voy a poder palpar pulsos, hay palidez y hay parestesias y parálisis. Ojo, las parestesias pueden aparecer y la parálisis también, pero siempre, y es de rigor, consultar al paciente si siente, obviamente que eso uno lo va a determinar a través de un examen cerrando los ojos del paciente, y si tiene movilidad. Si el paciente tiene sensibilidad de movilidad y motilidad, quiere decir que ese miembro tiene chance de viabilidad. Fíjense, esto ya es una lesión avanzada la que estamos viendo en esta imagen, ya tiene flictena, ya tiene cambio de coloración, tiene necrosis, porque el dedo pequeño tiene necrosis, con úlceras ya manifiestas. Entonces tenemos que el miembro, si hacemos el diagnóstico oportunamente, tiene una viabilidad del 45%, una amenaza de entre el 45% y la no viabilidad del 10%. Pero va a depender de lo que dije anteriormente, del diagnóstico que hagamos de ese paciente. Las categorías clínicas de la isquemia aguda de las extremidades las podemos marcar como viable, la 1, la 2A, amenazado marginalmente, la 2B, amenazado inmediatamente, y la 3 es el irreversible. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con la paraclínica. Yo creo que el diagnóstico siempre lo hacemos con la clínica. Creo que la clínica es soberana. Una buena anamnesis y un buen examen físico, tenemos entre el 80 y el 90% de asegurado diagnóstico. En este caso de la patología vascular aguda, lo primero que hacemos es, bueno, si tenemos al alcance, ya si la clínica nos canta, ya tenemos el diagnóstico, pero para confirmar la altura, porque a lo mejor no tenemos experiencia, se pide un ecodoppler arterial que confirma el diagnóstico. En el caso de un ecodoppler arterial en una oclusión arterial aguda a nivel femoral, obviamente no va a permitir ver el flujo en forma distal. Y ya nos ubica en la clínica que nosotros pensamos, confirmando que tiene una obstrucción, por ejemplo, a nivel femoral. Pero ojo, porque puede tener yo no puedo palpar pulso femoral, pero entonces eso me está diciendo que la obstrucción puede estar localizada ahí o más arriba, puede estar en la ilíaca. Entonces, tener una obstrucción de la ilíaca externa o de la ilíaca primitiva que me está generando la obstrucción. Así que no es determinante exacto de la topografía, digamos, fiel. Para eso sí tenemos lo que es la arteriografía, que es la que nos permite ver el mapeo desde la aorta a toda la circulación. Y esa es la que nos va a determinar exactamente. Voy a hacer hincapié en que cuando hacemos el diagnóstico con la clínica y el ecodoppler, al paciente ya le proponemos la cirugía si no pensamos que tiene una arteriopatía crónica. ¿Por qué les aclaro esto? Porque muchas veces pensamos que es una oclusión arterial aguda por una trombosis o por un coágulo o por un trombo, y resulta que en realidad el paciente tenía una arteriopatía crónica obstructiva previa que terminó de obstruirse y le generó el cuadro agudo. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Sí. Bien, bárbaro. Bueno, estos son detalles de lo que da un Doppler basal, lo que dan, obviamente, esto es más competencia del operador. Siempre el ecodoppler depende del operador dependiente, pero generalmente la gente que hace ecodoppler vascular tiene experiencia y puede determinar. En la trombosis y las embolias, fíjense, en el caso de la trombosis en Doppler basal, hay disminución de ausencia del flujo diastólico, ausencia de flujo, puede existir señal testigo.
y en las embolias disminución la ausencia de flujo diastólico, o sea, pero son determinantes, digamos, bueno, después de las presiones que pueden ser segmentarias, dependiendo de dónde están, y la colateralidad, que suele estar desarrollada en la trombosis porque es un cuadro crónico que termina de obstruirse. En cambio, las embolias, que es un cuadro brusco a través de una arritmia, por ejemplo, la fibrilación auricular, donde se desprendió un coágulo, no vamos a tener circulación colateral. Sí, en la isquemia aguda, acá podemos ver imágenes. En la imagen, bueno, yo no tengo un puntero para mostrarles, pero del lado, mirando de frente, la imagen mirando a la izquierda, podemos ver que hay una obstrucción de casi toda la ilíaca externa y obviamente la femoral. Del lado de ese mismo paciente de la imagen de izquierda, vuelvo a insistir, de frente, la que está en el miembro inferior izquierdo, se ve bien la obstrucción a nivel ilíaco. Y en el caso de la imagen de la derecha, vuelvo a insistir, mirando de frente, ahí podemos apreciar que hay una obstrucción a nivel de la poplitea supraarticular. Si ven la imagen, se ve el fémur y la tibia y el peroné. Entonces eso es una obstrucción aguda. En el caso de la misma imagen de la derecha, del miembro inferior izquierdo, ahí lo que se ve es una arteriopatía crónica con desarrollo de circulación colateral. Casi todas las que estamos viendo acá tienen circulación colateral. ¿Por qué? Porque es el asentamiento de una isquemia aguda en un paciente con una patología arterial crónica. ¿Cuál sería el tratamiento? El tratamiento inmediato, acá dice la anticoagulación inmediata, la fibrinólisis con streptokinasa, aliviar el dolor. En realidad el tratamiento emergente en un diagnóstico de un paciente que está en ese periodo de entre las 4 y 6 horas o que supere las 6 horas, pero que tiene sensibilidad y motilidad conservada, es destapar o desobstruir la arteria en cuestión. Estos son tratamientos que se pueden iniciar, pero que no van a resolver la patología. Bueno, ¿cómo se hace la anticoagulación? Heparina 1 miligramo por kilo y previene la propagación del trombo. Eso se puede hacer. Muchas veces lo que nosotros hacemos en estos pacientes crónicos, lo van a ver cuando estén haciendo la práctica en la guardia del hospital o los centros que ustedes vayan, así en emergencia. Muchas veces en pacientes crónicos hacemos lo que es un cóctel de CATS, que no es un cóctel para beber, pero sí un cóctel para infundir, que está basado en un sachet de solución fisiológica de 500 centímetros cúbicos, es decir, con 500 mililitros. A eso se le agrega 1 centímetro de valina, le agregamos un vasodilatador periférico, en el caso de los pacientes hospitalarios, porque no contamos con vasodilatadores comerciales, porque ahí ya han caído mucho en desuso algunos de ellos y son muy caros, utilizamos lo que es la isoxsuprina, el Duvadilan, que deben haber escuchado de él. El Duvadilan, que tiene un efecto inhibidor en el músculo uterino, tiene un efecto beta 2, que es vasodilatador. Entonces le agregamos a ese paciente unas 3 o 4 ampollas de Duvadilan. Entonces, vuelvo a repetir, 1 centímetro cúbico de heparina, el Duvadilan, y le agregamos también 2 mililitros de lidocaína sin epinefrina, obviamente, porque si no la epinefrina nos va a provocar vasoespasmo, y agregamos una ampolla de morfina. Todo este cóctel que se hace previo para calmar al paciente el dolor y mejorar un poco la perfusión hasta tanto se defina qué se va a hacer con el paciente, si se lo va a intervenir o no, eso es a pasar en 24 horas. Ese cóctel no se puede pasar en infusión rápida porque puede costarle la vida al paciente. Imagínense que eso entre en el torrente circulatorio bruscamente, obviamente va a provocar hipotensión, descompensación hemodinámica y la muerte del paciente. Entonces, este tratamiento, que no está acá en el Power que les acabo de decir, es el que utilizamos generalmente en pacientes crónicos que desembocan o terminan en una arteriopatía arterial aguda. Entonces, la terapéutica endovascular generalmente es a través de la trombolisis farmacológica que se puede hacer. En algunos casos, los hemodinamistas, cuando hacen el estudio, ven que el coágulo o la imagen del coágulo es fresca, entonces le hacen la trombolisis farmacológica. La trombectomía percutánea no es muy aconsejable porque tienen que tener, imagínense que cuando uno entra en la arteria,
llega al trombo, pero si yo no mido en forma distal al trombo alguna posibilidad de evitar que eso migre, cuando toco el trombo corro el riesgo de que se desprenda y migre en forma distal y me termina siendo una oclusión más distal. La angioplastía percutánea y el stent, en agudos generalmente no. ¿Se puede usar? Sí, se puede usar, porque a lo mejor es un paciente que tiene una arteriopatía crónica y que termina de obstruirse, y si tanto la arteriopatía, es decir, la obstrucción, como el trombo están localizados, supongamos, en la femoral común, bueno, ahí sí se puede intentar, y sabemos que es la única lesión que tiene, se puede intentar la angioplastia y la colocación de un stent para que no se vuelva a cerrar la arteria. El tratamiento quirúrgico generalmente es la embolectomía. La embolectomía es abrir la arteria en la situación, en el lugar donde, digamos, más proximal está la obstrucción o donde yo no palpo el pulso, y hacer con un catéter que se llama catéter de Fogarty, que es desobstruir la arteria. Y la cirugía de derivación es en el caso de que el paciente no solamente hizo digamos, la obstrucción aguda, sino que como está sentado en una arteriopatía crónica, la arteriografía me determinó que el paciente tiene buen lecho proximal a la obstrucción y buen lecho distal a la obstrucción, entonces le puedo hacer un puente, le podemos hacer una cirugía derivativa para mejorar la perfusión en el miembro. El tratamiento de las trombosis, de las indicaciones de la trombolisis farmacológica es en las trombosis, en isquemia tolerable, que es 1 y 2A, la que vimos anteriormente, pacientes menores de 75 años y ausencia de contraindicaciones. Obviamente, que si el paciente tiene una cardiopatía, muchas veces nos reservamos ese tratamiento. Después eliminar obviamente el trombo patológico, facilitar la restauración y la permeabilidad vascular, identificar obviamente la causa, salvar la extremidad amenazada, minimizar las complicaciones letales y ahorrar procedimientos. En el caso de la trombolisis farmacológica. Fíjense, un tratamiento, por ejemplo, en una trombolisis farmacológica, vemos acá la imagen mirada a la izquierda, que tiene en el miembro inferior izquierdo una trombosis considerable, y luego de la trombolisis, fíjense cómo cambió la imagen. Pero, si observan el detalle, en forma distal a la imagen que estamos mirando del miembro inferior izquierdo a la derecha, tiene, una vez que se bifurca la poplitea en el tronco tibio peroneo, tiene lesiones. Así que este es un paciente crónico que hizo un cuadro agudo. El tratamiento endovascular percutáneo hace esto, es decir, hace la trombectomía por aspiración, pero tiene que tener un detalle. No sé si alcanzan a ver el dibujito, hay un catéter, que es el catéter aspirador, pero no se llega a ver en la punta, en el extremo, digamos, derecho, generalmente lleva una canastilla. ¿Para qué? Para que cuando haga la aspiración a través del trombo, y si se desprende alguno de estos pedacitos de trombo, porque bruscamente sale, la canastilla lo retenga y evite la migración en forma distal y consecuentemente provocar una isquemia distal que muchas veces es muy difícil de solucionar. Cuanto más distal está la obstrucción, más difícil de resolver desde el punto de vista quirúrgico o endovascular. ¿Vamos bien? Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Yo quiero saber cuál es el que se utiliza en elección o cuál que haces vos. ¿Cómo? Si No es, escuché. ¿qué es lo que se utiliza en elección acá o que vos frecuentemente de Está todas bien, las técnicas bien. que nos nombramos? Sí, yo de elección, con el diagnóstico de certeza, para mí ya la clínica es soberana, pero si con esa clínica confirmo, para mí la embolectomía en forma directa es lo más seguro. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, yo tengo supongamos la obstrucción en la femoral común, y no tengo la posibilidad de hacer una arteriografía. Entonces yo no sé lo que está pasando proximal a la trombosis y distal. Sí sé que es un cuadro agudo, que el paciente se presentó de esa manera, entonces directamente hago la arteriotomía en el lugar de la obstrucción, paso el catéter de Fogarty, que creo que lo vamos a ver después, que tiene un baloncito en la punta, que se pasa el catéter, se infla el balón y se extraen los coágulos, tanto en forma distal como proximal. Para mí ese es el tratamiento de elección y la recuperación de
de la reperfusión de un miembro en un cuadro típico de oclusión arterial aguda. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Si la dureza del elemento oclusivo es diferente, por ejemplo, Ujú. sea calcificación o sea por otro, ¿el tratamiento va a ser el mismo o no? Bueno, muy buena la pregunta. Me ha pasado que he encontrado pacientes, generalmente ese que tiene la lesión ya dura es porque tiene una arteriopatía crónica previa, ¿sí? Entonces, si tengo la factibilidad de tener el diagnóstico por arteriografía o no, y me encuentro que el asentamiento del coágulo está en una placa de ateroma, lo, lo que hace técnicamente, es para que ustedes sepan, es la endarterectomía, es sacar, digamos, esa calcificación y recuperar el flujo. Así que hacemos doble tratamiento ahí. Le estamos solucionando el cuadro agudo que fue consecuencia del asentamiento de una placa de ateroma que ya tenía, asociado a lo mejor a un paciente que tiene un FA, que fue la que desencadenó la obstrucción arterial aguda. Entonces le hago doble tratamiento. Soluciono la obstrucción arterial aguda y la crónica. Le saco el ateroma y se cierra la arteria con un parche para no cambiar la morfología de, digamos, de la circunferencia de la arteria y dejarlo estrecho y con eso recuperar el flujo. ¿Se entendió? Perfecto, gracias. Sí. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra pregunta? No. ¿Seguimos? Tengan en cuenta que yo no los veo, chicos, por las dudas. Bien, entonces el tratamiento quirúrgico, como les decía, es la embolectomía arterial en forma directa, o está mal escrito, la trombectomía, que es sacar ese coágulo, y finalmente la amputación. ¿Por qué la amputación? Porque muchas veces estos pacientes, si bien llegan en ese tiempo, a lo mejor el grado de isquemia fue muy avanzado y sí tenemos que contemplar esto que les decía anteriormente, la viabilidad a través de la sensibilidad y la motilidad. Cuando reperfundimos, que ya lo vamos a ver, que es un síndrome de reperfusión, imagínense que a un terreno que no tenía sangre, de pronto le llega sangre bruscamente. Y el oxígeno, sabemos muy bien, si bien no va a llegar a concentraciones del 100%, pero el oxígeno en forma brusca tampoco es favorable, muchas veces es dañino. Genera todo un proceso de acidosis combinada que lleva al sufrimiento final del miembro y terminar con la amputación. Así que la amputación es una chance, sí, es una chance, especialmente si el paciente cuando concurre ya no tiene viabilidad y motilidad. Sí confirmamos con el ecodoppler, pero eso lamentablemente ya no tiene solución. Bueno, el tratamiento quirúrgico, entonces, de indicaciones de acuerdo a la localización anatómica, que ya se los había contado, si es superinguinal o infrainguinal. Indicaciones de acuerdo a la etiología, embolia, traumatismos o trombosis. Obviamente cuando tenemos lesiones directas, como ha pasado, y lo van a ver, ustedes van a llegar a la guardia o una herida de arma de fuego o una herida de arma blanca. La herida de arma blanca obviamente enseguida van a tener el sangrado a través de la herida porque es una herida abierta. En la de arma de fuego muchas veces no. En la arma de fuego entra el proyectil, lesiona la arteria y se forma así un trombo o un coágulo en la región donde está lesionada la arteria y le genera una oclusión arterial aguda. El paciente tiene una interrupción brusca de la circulación. Esta es la parte técnica, cómo se soluciona. Esto es lo que quería mostrarles. Este catéter que ven acá, a la derecha, es el catéter de Fogarty. Es un catéter que fíjense que tiene varias rayitas y tiene un globito en la punta, que en este caso está inflado. Ese catéter se llena generalmente con líquido de solución fisiológica. En una época lo usábamos mucho con aire, pero ¿qué ocurre? Si yo en el trayecto, y puede pasar también con el globito con líquido, si yo en el trayecto, aparte de encontrarme el trombo, me encuentro con una placa de ateroma que puede estar filosa, me termina rompiendo o reventando el globito. Entonces ahí tenemos que abrir el catéter. Y estas marquitas que va teniendo a lo largo es la que me permite saber hasta qué nivel yo llegué de la arteria. Generalmente en las obstrucciones proximales uno saca el trombo y reperfunde rápidamente. ¿Cómo nos damos cuenta desde el punto de vista quirúrgico que cuando sacamos el coágulo, van a ver que muchas veces, si alguna vez tienen la oportunidad de ver estos casos, se saca todo un choricito de trombo,
se extrae y lo importante es ver cómo hay reflujo, es decir, la sangre de forma distal tiene que venir hacia proximal. Entonces eso ya me está indicando que pude desobstruir la arteria en forma distal. ¿Y cómo lo veo en la proximal? Cuando saco el trombo me va a venir un chorro de sangre, porque imagínense, viene a presión, entonces cuando abrimos el clamp, que es el que clampea o cierra la arteria mientras hacemos el procedimiento, al soltarlo viene un chorro muy grande. Entonces, proximal, por la presión viene un chorro de sangre y distal viene sangre, no viene a presión, pero lentamente es como que va saliendo hacia atrás, que es el reflow de la sangre que hay en el contenido del vaso. Cuando no tenemos reflow, cuando no tenemos el reflujo, y ahí nos preocupa porque quiere decir que tenemos que seguir insistiendo a ver si no quedó algún coágulo que siga obstruyendo la arteria. Esta es la técnica. Ahí tienen, por ejemplo, con el catéter de Fogarty, esto es bien un trombo proximal, este es un trombo que estaba en la femoral y que al salir ya con eso recuperamos la circulación. El síndrome de revascularización, y acá charlamos un poquito del síndrome compartimental y el síndrome mionefropático metabólico. Pero principalmente en la isquemia arterial en la aguda de miembros, ¿qué tratamiento tenemos que hacer? Y ahora, porque ve que dice tratamiento fasciotomía, ahora vamos a ver de qué se trata eso. El síndrome compartimental es el cuadro fisiopatológico desarrollado en minutos u horas, producido por un aumento de presión de un compartimento recubierto y cerrado por fases inextensibles que compromete la perfusión tisular, pudiendo determinar una alteración funcional o una amputación. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo les decía antes. Llega sangre rápidamente al miembro, pero los músculos tienen aponeurosis, así que son compartimentales, están cerrados. Al llegar sangre rápidamente, ¿qué hace? El mecanismo de compensación, que sería el retorno venoso, no le da tiempo a retornar y provoca edema. Ese edema provoca aumento del volumen del músculo, aumento de la masa muscular y compresión no solamente vascular, sino neurológica. Entonces ahí lo que hacemos es una fasciotomía, que no sé si está acá, no. La fasciotomía es, hacemos cortes al nivel generalmente de la pierna, en la parte posterior y lateral, la parte interna y a veces en la externa, hacemos cortes de piel, celular subcutáneo y aponeurosis. Al abrir la aponeurosis vemos cómo sale líquido, que es el edema que está acumulado. Entonces de esa manera salvamos el miembro. No solamente lo salvamos con la extracción del trombo, sino que lo salvamos desde el compartimental, el síndrome compartimental, por una compresión mecánica. Y esas heridas, si bien tienen pocos centímetros, se dejan abiertas justamente para que ese aumento de la perfusión y ese edema pueda salir y mantenemos la viabilidad del miembro. Entonces, la isquemia aguda de los miembros es una sospecha en isquemias mayores de 6 horas, un ecodoppler que hay ausencia de flujo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué dice venoso? Porque el compartimental, como les dije, lo que me evita es el retorno venoso. Entonces voy a tener ausencia de flujo venoso. La arteria está llegando, pero no el venoso. ¿Cómo puedo hacer la medición? Puedo colocar una aguja en la región compartimental y me va a dar el diagnóstico de certeza una presión mayor a 30 milímetros de mercurio. Voy a conectar esa aguja a través de un aneroide y voy a determinar la presión que tiene. Generalmente, cuando vemos que estos pacientes pueden desarrollar un síndrome compartimental, ya lo sacamos de quirófano con la fasciotomía. A veces no, el paciente va a la sala, se empieza a recuperar y después se empieza con dolor. Entonces, cuando el paciente ya empieza con dolor y que no está mejorando, bueno, ahí tenemos la indicación de tener que hacer una fasciotomía porque corremos el riesgo de justamente hacer una isquemia por alteración del retorno venoso. Bien, la isquemia aguda de los miembros inferiores, entonces es mejor pecar en exceso con la indicación de fasciotomías que correr el riesgo de tener que indicarla secundariamente con un riesgo de la pérdida del miembro mucho mayor. Conclusiones. Se debe decidir el tratamiento considerado, gravedad de la isquemia. Fíjense que el punto 2, tiempo de evolución, más viejo el trombo, mejor la trombectomía. Sí, pero también el tiempo es fundamental. Cuanto más tiempo
transcurra desde que inició el cuadro clínico del paciente a que lo podamos resolver, y le juega en contra. Recuerden que, vuelvo a repetir, falta de sensibilidad y de motilidad es no viabilidad del miembro. Entonces es un miembro que puede correr el riesgo. La etiología de la oclusión, si el paciente tiene una arritmia asociada, una fibrilación auricular. Si es crónica, no, pero si fue un desarrollo de una FA aguda, y tengo que tratarle también la arritmia, porque yo puedo sacar el coágulo, pero si no le corrijo la arritmia, probablemente vuelva a embolizar en otro lugar y ser peor. Y el tipo de oclusión. El tipo de oclusión, si es, como preguntaron anteriormente, si es una oclusión aguda por un problema, por ejemplo, como una arritmia, o en un paciente con una arteriopatía crónica que justamente me lleva a esta oclusión. Bueno, y acá podemos ver en este gráfico de torta las causas de isquemia aguda. Fíjense, la trombosis es la mayor. Después tenemos en realidad la que está jugando entre casi igual, que lo habíamos visto al principio, tanto es la trombosis como la embólica. La trombótica tiene que ver con una arteriopatía crónica obstructiva, y la embólica puede tener con situaciones diferentes. Y después tenemos, obviamente, la iatrogénica, que ya habíamos nombrado, los traumatismos, las trombosis por bypass, un paciente que se hace un bypass o una angioplastia y que se vuelve a obstruir, y el aneurisma popliteo. El aneurisma popliteo, que lo vamos a ver después cuando desarrollemos aneurismas, tiene que ver con generalmente el paciente que tiene un aneurisma de aorta abdominal muchas veces tiene asociado patología en la poplitea, en el hueco popliteo donde aparece el aneurisma popliteo. Bien, acá un poco la bibliografía. Bueno, siempre me gusta tener alguna frasecita. Vivir es tomar decisiones y asumir las consecuencias, ¿no? Y que tiene que ver con todo esto. ¿Alguna pregunta del tema? Chicos, No. bien. Voy a hacer una salvedad, y porque lo dije al principio con respecto a la obstrucción arterial y la trombosis venosa. La trombosis venosa generalmente puede ser embólica, sí, generalmente no es embólica, es un territorio que ya está propicio a hacer esas trombosis, como puede ser el hecho de tener varices, varices voluminosas, el hecho de tener un paciente oncológico. A ver si recuerdo, ¿no? Un paciente oncológico, ¿cómo se lo denomina el paciente que aparece con una trombosis venosa? Esto es una pregunta de examen. ¿Qué piensan en un paciente que debuta con una trombosis venosa? ¿O qué piensan que puede ser manifestación de qué? De una hospitalización No, de no, varios. no, ¿cómo es el síndrome Ah, que asocia a una trombosis venosa? De un paciente Un que yo tengo síndrome en la duda. paraneoplásico. Muy bien, síndrome paraneoplásico. Quiere decir que si yo tengo un paciente que me concurre una guardia, y obviamente del interrogatorio, o no, pero veo que, qué sé yo, el paciente está con una anemia y de pronto debutó con una TBP, y tengo que pensar en como un síndrome paraneoplásico, ¿sí? Es decir, no centrarme solamente en que tengo que anticoagular al paciente, obviamente dependiendo del nivel de obstrucción, eh, solamente, sino completar el estudio a ver cuál fue la causa que lo llevó a la trombosis venosa, ¿no? Sí, trombosis venosa profunda, que pueden ser distales o pueden ser proximales. Y tanto una como la otra tienen distintos tratamientos. Lo que sean trombosis venosas profundas proximales, que lleguen hasta la femoral profunda y la ilíaca, esos son pacientes que tienen una clínica de aumento del tamaño del miembro, enrojecimiento, pueden tener dolor o no. Eso tiene indicación de internación para anticoagular a esos pacientes. Esos pacientes hay que anticoagularlos en forma parenteral y asociarlos. Ya hoy en día, en una época se hacía solamente la anticoagulación parenteral y después se usaban los dicumarínicos, pero hoy no, hoy en día se están asociando las dos juntas, cuestión de que el paciente tenga un egreso rápido del tratamiento de esa trombosis venosa. En el caso de las trombosis por debajo de la rodilla, generalmente se usa enoxaparina, generalmente puede ser ambulatorio, dependiendo de la clínica del paciente. Pero sí quería hacer hincapié en que diferenciemos bien que la clínica de la oclusión arterial aguda no tiene nada que ver con la de la trombosis venosa.
¿sí? Oclusión arterial aguda, bien lo dice, el paciente tiene un cuadro agudo, doloroso, frío, pálido. En cambio, la trombosis venosa tiene un miembro aumentado de tamaño, con temperatura, con enrojecimiento y que tiene un volumen aumentado de todo el miembro, especialmente si son proximales. ¿Se entendió ese concepto de diferenciar una oclusión arterial aguda en la trombosis venosa? Sí, el paraneoplásico lo tenemos que pensar entonces más para la trombosis venosa que para... Sí, No, está muy buena la pregunta. Puede pasar que hay pacientes oncológicos que debuten con una trombosis arterial. No es lo común. Lo más frecuente es que sea a través de la trombosis venosa profunda. Eso va a ser más manifestación en paraneoplásico, pero ha pasado pacientes que han hecho una oclusión arterial aguda, pero porque ya tienen también una arteriopatía subyacente, ¿no? Entonces, en ese también podemos pensar acompañado de la anamnesis que hagamos del paciente y la clínica que presente el paciente. ¿Se entiende? sí, sí. ¿Alguna otra pregunta a este tema? ¿Cerramos Por este ahora tema? no. Bien, bueno. Vamos a pasar al otro tema. Ojalá me quedara tiempo para pararles un poco de vía venosa central. Pero si no, después podemos combinar para eso. Ah, Silvana, ¿vos estás ahí? Sí, profe. Tenemos un espacio para volver. Estoy bastante. Una pandemia lo tenía afilado esto. Para presentar el otro Deje, tema, abro el Power, ¿no? sí, pero va a tener que dejar de compartir, si no, si se pone muy lento. A ver, dejar de compartir. Ahora Ahora vuelvo a busca, compartir, ¿no? ajá, y pues ya tiene el Power abierto. Sí, está abierto. Bien, Pantalla, toda ajá, pantalla. Me paro acá. Compartir. Por eso lo hice bien. Ahí tengo que agrandar el Power. ¿Se ve? exacto. Sí. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Aprendí, ¿eh? Bueno, acá vamos a hablar de aneurisma de aorta abdominal y vamos a dar un pequeño, también un toque a lo que es la disección aórtica, que son cuadros agudos que pueden llegar a ver y que se pueden ver de manifiesto en una guardia, ¿no? Pueden también encontrar en una guardia. Esperen que oculto este cuadrito. Ahí está. Bien. ¿Cuáles son los objetivos en este caso? Es revisar justamente las generalidades sobre el aneurisma de aorta abdominal, enfocar el abordaje de los estudios de imagen, sobre todo en pacientes con factores de riesgo, valorar los tratamientos actuales y las indicaciones y contraindicaciones y complicaciones de los mismos, aumentar la sospecha diagnóstica en base a los factores de riesgo, para que el principal manejo sea la prevención. Obviamente, nosotros hoy en día, vieron, soy de los que piensa que para mí la ecografía abdominal hoy en día tendría que ser un estudio de rutina, así como cuando uno le pide al paciente el laboratorio, la placa de tórax, un electrocardiograma, me parece que una ecografía abdominal estaría bueno. ¿Por qué? Porque muchas veces los diagnósticos o el encontrar un aneurisma es por hallazgo. El paciente a lo mejor consultó por un dolor abdominal en hipocondrio derecho que me hace pensar, perdón, que me hacen pensar en una litiasis vesicular o un cólico biliar, y resulta que después, cuando le hicieron el estudio, el ecografista vio que había una dilatación de la aorta. Y bueno, eso fue un hallazgo, ya me está diciendo que yo puedo hacer una prevención y estudiar a ese paciente como corresponde. La aorta entonces es el conducto que parte desde el ventrículo izquierdo, va a formar el callado, la aorta ascendente, callado aórtico, aorta descendente, aorta torácica. Estamos repasando un poquito la anatomía, que al pasar a través del hiato diafragmático se transforma en aorta abdominal. Esa aorta abdominal va a llegar a L3 aproximadamente, se va a bifurcar y va a formar las arterias ilíacas primitivas, las cuales después van a dar el ramo de ilíaca interna y ilíaca externa, que es la que va a continuar hacia el miembro inferior. Bien,
¿Cómo definimos un poco el conducto? El diámetro, o mejor dicho, el diámetro en los adultos es aproximadamente 3 centímetros en su origen. Y va disminuyendo caudalmente siendo 2,5 a nivel de la porción de la aorta descendente, la torácica hasta 1,82 en la abdominal. Es cierto esto, es en una persona tipo, pero vamos a encontrar que hay pacientes más pequeños y más grandes. Algunos tienen aortas más grandes y aortas más pequeñas. Así que en realidad la determinación del diámetro normal de esa aorta lo va a dar el estudio, en este caso ya lo vamos a ver después, tomográfico, que va a medir el diámetro de la aorta en los distintos sectores y que va a determinar cuál es el valor, digamos, normal para esa persona. Por supuesto, en pacientes muy chiquitos, las aortas son muy pequeñas. Parece mentira, pero son pequeñas. Estamos hablando de adultos, ¿eh? Bien. Entonces, repasando, bueno, la anatomía, fíjense en la imagen, del lado izquierdo, las primeras arterias que nacen de la aorta son las coronarias, obviamente en el extremo proximal la válvula aórtica, aorta ascendente, callado aórtico. ¿Se acuerdan qué vasos hay en el callado aórtico? Esos 3 vasos que se ven ahí. Subclavia. Subclavia y carótida. Primero, el tronco brachiocefálico, que me va a dar la carótida derecha, primitiva derecha, y la subclavia, bien dijeron. El segundo vaso que vemos es la carótida izquierda, y el tercero, la subclavia izquierda. Es importante esto, sí, porque cuando veamos disección tiene que ver con la sintomatología que puede llegar a relatar el paciente. Ahí hay una extracción de un cross-section donde se ve las capas de la arteria, el endotelio, la íntima, la media, generalmente principalmente por la parte muscular, y la adventicia. No sé si ven que hay como unos nerviositos que entran, porque, lógico, si bien la arteria tiene un funcionamiento, digamos, de bomba a través de la sístole y diástole del corazón y que le permite justamente dilatarse y contraerse, tiene inervación. Así que esa inervación es la que mantiene justamente esa estructura para que tenga un buen funcionamiento. ¿Hay vasos sanguíneos? Sí, hay vasos sanguíneos que también irrigan a la arteria. Entonces, la pared muscular está formada por la íntima delgada, compuesta de endotelio, capa subendoterial, tejido conjuntivo y capa interna elástica, la túnica media, que son células musculares lisas y matriz extracelular, y la adventicia, que es formada por tejido conectivo que engloba los vasa vasorum y la inervación del vaso. Bien, esta es otra imagen. Como cuando hablamos de aneurisma, tenemos que hablar de un segmento patológico que está dilatado a expensas, como dice acá, o propenso a expandirse y a romperse. ¿Por qué la expansión? Porque no nos olvidemos, como dijimos antes, esta sístole y diástole del impulso del ventrículo izquierdo repercute a lo largo de toda la arteria. Y si esa arteria está debilitada, como puede ser un aneurisma, que es esa dilatación, y tenemos la posibilidad que si aumentan las presiones por la física, por la ley de Laplace y todo demás, que no nos vamos a meter, puede terminar rompiendo el vaso. Un criterio es que la dilatación sea más del 50% del tamaño esperado para dicha región en sujetos sanos de la misma edad. Y acá hago hincapié en lo que les dije antes. Tengo que determinar cuál es el diámetro normal de ese paciente. Entonces, si un paciente, cuando mido la aorta, tiene 2,5 en aorta abdominal, voy a considerar aneurisma 5 centímetros. ¿Sí? Si el paciente tiene una aorta de 3, voy a considerar duplicado 6 centímetros. Entonces, se lo puede describir según el tamaño, según la localización, la morfología y la etiología. Entonces, definimos aneurisma como dilatación focal de un vaso con respecto al original o las arterias adyacentes. Aneurisma podemos tener en todo el terreno vascular del organismo. Después que sea más frecuente a nivel abdominal, a nivel popliteo, a nivel cerebral, porque sabemos perfectamente que muchos de los pacientes, especialmente los jóvenes que hacen accidentes cerebrovasculares, tienen un aneurisma subyacente que lo tiene de nacimiento y se puso de manifiesto en algún momento de la vida. Entonces, aneurisma de aorta abdominal, dilatación focal permanente de la aorta abdominal, que produce un diámetro mayor a 1,5 veces el diámetro esperado, o, más fácil, 50% o 3 centímetros. 3 centímetros porque lo considera normal. Vuelvo a insistir, si tengo un paciente delgado y su aorta mide 2,5, van a ser en realidad
Normal 2,5 y 5 centímetros sería el 50% más que aumento. Bien. Anatomía y clasificación. Los podemos clasificar en verdaderos y dentro de los verdaderos vamos a tener... ¿Ustedes ven la flechita que yo muevo o no? Sí, sí. Ah, bien. No me di cuenta que tenía el puntero. Bueno, acá tenemos el sacular. Esto estamos siempre en la aorta abdominal. El sacular que va hacia adelante y el fusiforme que, fíjense, este en realidad va hacia adelante, no toca casi la pared posterior de la aorta y en cambio el fusiforme es toda la dilatación de la aorta. Esos serían los aneurismas verdaderos. Y los pseudoaneurismas son estos cuadros. Son pacientes que, por ejemplo, hacen una efracción. Esto generalmente está muy relacionado con lo iatrogénico, con lo traumático, que en forma externa provocan una lesión, un orificio, y por ese orificio empieza a perder sangre. Pero ¿qué ocurre? No se rompe, la adventicia se empieza a dilatar y acá se forma un trombo que contiene el orificio, es decir, sigue saliendo, y contiene el orificio y no se termina de romper. ¿Cómo es? La adventicia no se termina de romper. Entonces, eso se considera ser un aneurisma. Desde el punto de vista clínico, van a ver que cuando uno palpa, supongamos que sea en el abdomen, y no sepa que hubo un traumatismo, cuando uno palpa, se va a palpar como si fuera un aneurisma, pero en realidad es la transmisión que se hace a través del trombo en cuestión, de ese trombo que está ahí. Así que por eso se lo considera pseudoaneurisma, porque no tiene, no está comprometiendo todas las capas, sino una fracción del endotelio que está contenido por la adventicia. ¿Se entendió el concepto del verdadero y el pseudo? Sí, sí. Bien. Ahí tenemos una aorta normal, ahí tenemos una aorta con un gran aneurisma abdominal. Generalmente el aneurisma de aorta abdominal es infrarrenal, generalmente, y compromete la mesentérica inferior. Bueno, después les voy a decir la parte técnica que tenemos que tener en cuenta. De acuerdo a la forma, entonces los dividimos en saculares, que es la dilatación localizada a una porción de la pared, los fusiformes, que son los más comunes, que es ese completo que habíamos visto, dilatación simétrica, difusa a la pared, con alta tendencia a tener trombos en su interior. Sí, adentro, hoy la cirugía a cielo abierto es poca la que hacemos, salvo que sea en emergencia, pero hoy se está resolviendo por vía endovascular, que después lo vamos a ver. Pero claro, tener una prótesis de pronto endovascular es muy caro, porque hoy una prótesis para hacerlo colocación endovascular está arriba de los 7 millones de pesos. Así que imagínense que tener eso no es lo habitual, así que probablemente tengamos que hacer una cirugía a cielo abierto, especialmente si es un cuadro agudo. Después en reloj de arena tenemos una dilatación, un estrechamiento y se vuelve a dilatar, así que son áreas focalizadas, divididas por la aorta normal. Acá tenemos en un corte, podemos apreciar, fíjense, a ver si puedo usar ahí está. Todo esto es, digamos, el aneurisma. Esta es la pared calcificada y acá tenemos la luz. Esto que vemos aquí es la luz, ¿sí? De la arteria. Y acá tenemos un importante aneurisma. La clasificación de acuerdo a la estructura, como habíamos mencionado anteriormente, los falsos son los pseudoaneurismas que contienen un hematoma alrededor del lumen del vaso, producto de trauma, disección o ruptura contenida. Y el verdadero, que es la pared aórtica, está intacta, pero involucra todas las capas del vaso. Es decir, la pared está intacta, pero está dilatada a consecuencia de esa alteración en, digamos, la estructura anatómica. Acá podemos apreciar otro aneurisma, bien abdominal, a ver si puedo meter la flechita, ¿no? Bien abdominal, y estamos ya llegando casi a la bifurcación acá. Fíjense que empiezan a aparecer los isquiones, entonces ya inclusive vemos los vasos que pueden salir de la aorta que están trombosados. Esto son aneurismas, no son complicaciones del aneurisma. Entonces, de acuerdo a la etiología, lo podemos dividir en degenerativos, que son los arterioscleróticos, que son los más comunes de todos, es decir, una arteriosclerosis desarrollada en la arteria que con el tiempo fue a la dilatación.
Las fibrodisplasias, que son poco frecuentes. Los protésicos tienen que ver con pacientes que fueron operados y que se les colocó una prótesis y, bueno, pueden desarrollar en forma proximal a la anastomosis, donde se hizo la unión o la reparación, o distal. Los congénitos, que bueno, son los que ya vienen del nacimiento, como las más frecuentes, no son de aorta abdominal, los más frecuentes son los cerebrales. Y los infecciosos, que lamentablemente estamos viendo en la actualidad. Hace poquito se operó un paciente con una sífilis terciaria, se operó en el hospital. Tuberculoso ya casi no vemos, salmonellosis tampoco, por estáfilo tampoco, y micóticos, sí, a mí me tocó ver en estos 30 y pico años de la especialidad 2 micóticos, y sifilíticos dos, sí, sí. Uno lamentablemente falleció después de la cirugía, creo que inclusive falleció. Generalmente son pacientes muy jóvenes, jóvenes, sí, son jóvenes, tienen 40 y pico de años, y el último no anduvo muy bien. Y después, asociados a arteritis, como es el lupus, arteritis de células gigantes o el Takayasu. También tuve una paciente con un Takayasu que no fue quirúrgica y que le englobaba encima todas las arterias del arco aórtico. Así que, y la paciente está viva, increíble. Bien, ¿qué lo podemos ver en el caso de aquí, a ver, en esta imagen, los ateromas, podemos llegar a apreciar? Siempre tiene, esto es operador dependiente, acá sí tiene que tener mucha experiencia el que hace Doppler vascular para poder identificar esto, ¿no? Así que la ultrasonografía nos ayuda mucho. Y vuelvo a insistir, la mayoría de los pacientes que vienen al consultorio son pacientes que fue un hallazgo, que el clínico, el médico clínico, o a veces el urólogo, o inclusive los traumatólogos, que a veces piden ecodoppler porque ven que no está muy definida la patología, digamos, lumbar o de la columna, entonces piden la ecografía y como hallazgo aparece una neumonía. De acuerdo a la etiología, pues vamos a ver un montón de anormalidades, no nos vamos a quedar, ya les voy a mostrar las imágenes para que vean las fases de los distintos tipos. Son las anormalidades del tejido conectivo, como el Marfan, el Ehlers-Danlos, la necrosis quística de la media, y los mecánicos, que son los postestenóticos o los traumáticos. Los traumáticos son obviamente por herida de arma blanca, herida de arma de fuego, o traumático por iatrogenia, por lesión de un estudio, de un cateterismo, por ejemplo. Entonces, aneurisma del aorta abdominal, perdón, a incremento del diámetro mayor a 3 centímetros, la incidencia aumenta según la edad, ocurre entre el 3 y 9% de hombres mayores de 50 años, la relación hombre-mujer es 5:1. Hasta el 90% se origina en la aorta infrarrenal, el resto son yuxtarrenales, quiere decir que involucra tanto a la infra como a la supra, y en casos raros suprarrenales. Sí, los suprarrenales son pocos, pero hay, cada tanto aparece alguno. Acá podemos ver, estas imágenes están muy buenas, es una reconstrucción 3D y se puede ver perfectamente a ver si puedo, ahí está. Acá podemos ver bien un fusiforme que está englobando, podemos verlo en forma frontal, como en una lateral. ¿Y esto por qué es importante la reconstrucción 3D? Porque si nosotros a estos pacientes, esto puede ser crónico, esto no necesariamente, a ver, podemos ver cuáles son las complicaciones para que se transforme en un agudo. Esto es crónico, esto a nosotros nos da el mapeo, ahí está, nos da el mapeo de si yo tengo cuello supraaneurismático, ¿qué quiere decir el cuello? Que tengo una distancia suficiente de entre las arterias renales y el aneurisma. Después vamos a ver por qué dije esto. Y entre el aneurisma y las ilíacas, a ver si están comprometidas las ilíacas, tanto derecha como izquierda. Bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo o de incidencia? La obesidad, obviamente, la dislipidemia, el EPOC a través del enfisema, la hipertensión arterial sistémica, el hecho de ser sexo masculino, como vimos anteriormente, tabaquismo. Los fumadores tienen 5 veces más riesgo que los no fumadores. Antecedentes familiares, hasta en el 20% de los casos, lo que sugiere predisposición. No es hereditario, no, tampoco nos pongamos que es herencia, pero sí que hay una predisposición familiar. Así como hay en la oncología, también puede darse en la patología esta de aneurisma. Factores de riesgo de disección,
La disección es cuando, que ya lo vamos a ver con la definición, es cuando la sangre atraviesa se provoca una lesión en el endotelio del vaso y la sangre empieza a horadar ese endotelio y se mete entre el endotelio y la íntima, perdón, y la adventicia. Entonces ahí se diseca el endotelio y que vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, los factores de riesgo en la disección aórtica pueden ser la hipertensión arterial sistémica, estos síndromes que son raros, el Ehlers-Danlos, el síndrome de Marfan, que se puede ver, el síndrome de Turner y el síndrome de Noonan. Se los voy a mostrar para que vean más que nada las fases. No nos vamos a ir en hincapié, igual lo pueden ver porque está subido el Power. Pero son pacientes que tienen Ehlers-Danlos, lo da una fase muy típica en estos pacientes, es decir, si uno tiene este tipo de fase, tendría que pensar a ver si no lo tengo que estudiar a este paciente. Después en el Marfan, son pacientes longilíneos, altos, que ellos generalmente desarrollan aneurisma de aorta tanto torácico como abdominal, y tienen otras alteraciones asociadas, ¿no? Este es el síndrome de Marfan. El Turner es justamente cabeza de imagen de esfinge. A mí me tocó hace ya unos años, en el hospital operamos un Turner que tenía un aneurisma de la aorta torácica después de la subclavia. Ahora vamos a ver por qué dividimos después o antes de la subclavia. Y esta chica, no es esta, ¿no? La chica que atendimos, una mujer joven que todavía sigue en la actualidad viva y ya lleva 17 años. Y pudimos corregirle por vía endovascular el aneurisma que tenía en la aorta descendente. Una pregunta. Sí. ¿Cuál es la característica de la fascie de Ehlers-Danlos? ¿Volvemos atrás? ¿Qué era lo que teníamos que observar precisamente ahí? Es esta fácil, es una persona delgada con una determinante justamente ahí en la nariz, se marcan los pómulos, es decir, no quiere decir que todas las personas que veamos así tienen un Ehlers-Danlos, sino que va a estar asociado. Vamos a hacer una cosita. Vamos a ver. Entonces son personas con síndrome de Ehlers-Danlos vascular, suelen compartir rasgos faciales con la nariz delgada, el labio superior fino, lóbulo de las orejas pequeños y ojos prominentes. También tienen piel fina y transparente, fácilmente propensas a los hematomas. En las personas de piel clara, los vasos sanguíneos son muy visibles a través de la piel. Este síndrome puede debilitar la arteria más extensa del corazón, que es la aorta obviamente, las arterias que se dirigen a otras zonas del cuerpo, la rotura de cualquiera de los vasos sanguíneos de mayor tamaño puede ser mortal. El tipo vascular también puede debilitar las paredes del útero o del intestino grueso o también podría presentar rotura. Así que eso sería, por eso yo no me detuve en la descripción, pero si quieren después lo pueden ver porque el Power está subido. Pueden determinar más o menos, pero son casos raros, no es lo habitual, ¿sí? Es más frecuente el Marfan. Que veamos un Marfan es mucho más frecuente. Y el Turner para mí fue el único que vi en mi vida vascular, fue el único, que es una paciente, creo que es de Villa Mantero. Y está perfecto. Bueno, el Noonan, que es este síndrome, tiene este tipo de fase, que también, bueno, el detalle, si quieren lo pueden ver. No, esto no entra en el examen tener que saber esto, simplemente se los estoy mostrando para que vean pacientes con distintos síndromes que pueden tener patología de la aorta abdominal. Bueno, la ecografía en este caso, acá sí se muestra un poquito la disección, la separación de la adventicia de lo que va a ser, perdón, la adventicia de la, digamos, el endotelio vascular, ¿sí? Acá podemos ver bien lo que sería la disección, es decir, se rompe el endotelio y la sangre empieza a circular por una falsa luz. Y ahora sí hablamos de disección aórtica. La disección aórtica es justamente la separación de la